Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y quiero realizar una reseña de este oráculo. La respuesta es simple. De Sonia Choquet. Sé que la autora es francesa. Bueno, os trae el libro, más 62 cartas de la editorial Guitre Daniel. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, comenta si os gusta este oráculo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes buscar por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Este oráculo yo la verdad que me lo compré en una tienda en donde yo vivo, que vende así oráculos, tarots, libros esotéricos, ¿vale? También lo podéis encontrar por Amazon. Y es un oráculo que yo ya llevo con ella bastante tiempo, ya varios meses. Yo normalmente lo suelo utilizar con tiradas genéricas o mejor en mis interactivos, ya lo habéis visto, o en privadas también. O sea, siempre yo recomiendo tener oráculos porque siempre te aporta más información en vuestras tiradas propias para clientes, en los interactivos, en lo que queráis. Vaya, les recomiendo para principiantes y avanzados, por supuesto. Yo es un oráculo que me gusta darle como mi toque, como mi información, ¿vale? O sea, es un oráculo que lo he hecho más bien más mío, ¿vale? Lo recomiendo, por supuesto. Yo ya llevo con ella bastantes meses. La verdad que siempre cuando lo he utilizado y ya me lo habéis visto por el canal, dan buenos mensajes y no sé. La verdad que te dice mensajes que están muy bien, es un oráculo súper certero, si no, obviamente no lo recomendaría. Y bueno, te trae, si no lo he dicho, 62 cartas más el librito. Y bueno, yo el libro yo me lo leí por encima, pero lo bueno que siempre estos oráculos, como veis, bueno, el libro, esta es la parte de atrás. Los bordes son dorados, la verdad que está muy chulo. Pero este estilo de oráculos, la verdad que ya te viene con el mensaje y... O sea, que tampoco si el libro no lo queréis leer, pues no pasa nada. Es bastante certero, yo lo he mezclado con varios oráculos, tarot, de Marsella, Rider y bastante bien. ¿Por qué decía antes que yo siempre le doy como mi toque así? De gracias a Dios. Pues yo esta carta siempre lo canalizo, ¿no? Que tenemos que dar gracias, por ejemplo, a que tenemos buena salud, a que, jolín, tenemos un techo donde poder dormir, alimentar, ducharnos, ¿no? Por ejemplo, esta carta, ¿no? De prioridad a los demás. Pues yo siempre también lo canalizo como de prioridad a mí misma, ¿no? Que a veces está mal visto en esta sociedad, pues si piensas en ti eres un egoísta, ¿no? O devuélvaselo a Dios, al universo, en lo que tú creas, vaya, ¿vale? O ame su cuerpo, a lo mejor yo lo que estoy canalizando cuando a lo mejor realizo algún interactivo o con algún cliente, pues que a lo mejor pues que no está a gusto con su cuerpo, ¿vale? Por ejemplo. Y bueno, vayamos... Están desordenadas las cartas, ya aviso, pero bueno, sé que me lo vais a perdonar. Y bueno, empecemos. ¿De prioridad a los demás? ¿De gracias a Dios? ¿Ame su cuerpo? ¿Aléjese de la multitud? Vaya paso a paso. A lo mejor estás pasando por alguna situación un poco crítica o quieres hacer un cambio y para no verte desbordada o desbordado, pues vaya paso a paso. Vea la luz. Sea creativo.
repare los daños, llene el pozo, está a salvo, mire adelante. Esta carta es mi preferida, la verdad. Sea paciente, tienda la mano, recobre las fuerzas, difunda la luz, deténgase, sea creativo, decida el resultado, disipe la niebla, déjelo estar, revélese. Esta carta también me encanta. Usted no tiene miedo. Diga lo siento. Diga no. Brille con todo su esplendor. Diga gracias. No haga una montaña de ello. No hay ninguna urgencia. Ríase sin más, que a veces nos tenemos que reír según qué situación de la vida, tomándola con humor. Empiece de nuevo. Eche fuera el vapor. Conéctese a la familia de su alma. Hable con amor. También le podéis dar, si compráis este oráculo, esta carta, ¿no? Que te hables con amor, con cariño. Que no hace falta tampoco englobarlo a temas del amor, sino lo que canalicéis está bien. Mejor, si os la tiráis y os sale esta carta con algún cliente, a lo mejor esa persona se está maltratando, él mismo o ella misma, ¿no? Y a lo mejor lo que canalicéis es que se tiene que hablar con cariño. Persevere. Hable con Dios en lo que tú creas. Por eso siempre digo que le deis vuestro toque personal a este oráculo. Purifíquese. Decore. Siga bailando. De marcha atrás. Acepte el amor. Sea valiente. Abra su corazón. Cambie de decorado. Invierta en su espíritu, en ti misma, en ti mismo. Ofrézcase lo mejor. Llame a su espíritu de vuelta. Encienda
la luz, encienda la luz o apagadla, que últimamente está más cara la luz, pero bueno. Entréguese más. No se lo tome a mal. Diga sí a esa nueva oportunidad, ese nuevo amor, a las oportunidades que te ofrezca la vida. Diviértase, esta carta también está muy chula. Acéptelo y relájese. Acérquese a los demás. Escuche música. A mí la verdad que escuchar música a veces me relaja. Cante sin más. Celébrese, por supuesto. Vuelva a la tierra. Comparta sus dones. Atrévese a ser feliz. Qué bonita carta. Y diga la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado. Sé que es un oráculo que le puede gustar a más gente, a no. Por eso yo hago estas reseñas, para que lo podáis ver. Siempre doy mi opinión personal. Espero que os haya gustado esta reseña. Comentarme abajo si os ha gustado, qué opinión tenéis de este oráculo. Suscríbete, regálame un like. Si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Os envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.